Grupo S2, asignatura química. Temática, ácidos, bases y pH. Indicador de logro. Identifican productos de uso cotidiano, sustancias ácidas, básicas y neutras, determinando sus propiedades a través de medidas de pH. Diferenciaremos primeramente entre función hidróxido y función ácido. Función hidróxido, también llamados bases o álcalis. Son compuestos iónicos capaces de disociarse en iones hidroxilo en disolución. Tomemos como ejemplo este hidróxido de potasio. En este caso, en una disolución acuosa, él es capaz de disociarse generando este ion hidroxilo que encierra en el recuadro rojo. Estos tienen sabor cáustico o amargo y enrojecen una disolución de fenolftaleína. En disolución acuosa dejan pasar la corriente eléctrica y son capaces de disolver grasas y azúcar. Observemos con detenimiento algunos ejemplos de hidróxidos utilizados en el hogar o en la industria. Podemos reconocer algunos haciendo parte de productos como blanqueadores, jabón o antiácidos. Función ácido. Son compuestos iónicos que liberan hidrógeno. En este caso observamos el ejemplo del ácido clorhídrico que en disolución acuosa se disocia o se separa liberando el ion de hidrógeno que encierra en el recuadro rojo. Estos tienen sabor agrio, como podemos comprobar en el limón o en el vinagre, decoloran la solución de fenolftaleína enrojecida por las bases y concentrados son capaces de destruir los tejidos biológicos, es decir, son corrosivos. Reaccionan con los metales generando hidrógeno y en disolución acuosa dejan pasar la corriente eléctrica. Podemos observar con detenimiento algunos ácidos utilizados en el hogar o en la industria. Algunos comunes, como el ácido clorhídrico que hace parte de los jugos gástricos, el ácido cítrico que se encuentra en el limón, en la naranja, en la mandarina u otras frutas, el ácido muriático utilizado en actividades de limpieza, el ácido fórmico que producen las hormigas. Recordemos entonces que una de las principales diferencias entre ácidos y bases es los iones que generan en disolución acuosa. Los ácidos liberan o generan iones de hidrógeno y las bases liberan iones hidroxilo. Las bases son capaces de enrojecer la fenolftaleína y los ácidos decoloran estas soluciones generando pues una coloración transparente o no generando realmente ninguna coloración. Reacciones de neutralización. Entonces, una reacción de neutralización es una reacción entre un ácido y una base. Cuando combinamos estas dos sustancias, se forma agua y sal. El pH es una unidad de medida que sirve para establecer el nivel de acidez o alcalinidad de una sustancia. Matemáticamente se expresa como el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno. Cuando se obtiene mediante una medida de pH que un producto o sustancia es ácido, esto quiere decir que tiene una concentración alta o baja de iones hidrógeno, dependiendo obviamente del nivel. Por su parte, entonces una medición que arroje que una sustancia es alcalina significará que no cuenta con concentraciones de iones de hidrógeno, ¿cierto? Como se puede observar entonces, el pH se mide en una escala que va de 1 a 14. Entonces, en este caso, para las sustancias más ácidas, el pH va desde 1 hasta aproximadamente 7. Y para las sustancias que son alcalinas, entonces van después de 7 hasta 14. El pH neutro, entonces, corresponderá a la valoración de 7. Vamos a observar algunos ejemplos de sustancias cotidianas. Entonces tenemos en la mitad el 7, una valoración de pH 7 para el agua,
Valoraciones ácidas que van por debajo del 7, como por ejemplo la leche, el tomate, el limón, o valoraciones alcalinas o básicas que van por encima del 7, como la sangre, como el jabón, como los blanqueadores, entre otros. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí agua, jabón y vinagre. Entonces recordemos que el agua con un pH de 7 tendrá una valoración de neutro. El jabón con un pH de 12 se considera básico y el vinagre con un pH de 3 se considera ácido. Los indicadores químicos son compuestos, por lo general orgánicos, que manifiestan un cierto tipo de color dependiendo del pH de la disolución. Vamos a ver algunos ejemplos en la tabla. Observemos, por ejemplo, el rojo de cresol, que varía de color cuando se encuentra en un pH entre 0,2 y 1,8, cambiando de rojo a amarillo. O observemos, por ejemplo, acá la fenolftaleína de la que hablábamos desde el principio. Cuando ella se encuentra en un rango entre 8,2 y 10 de pH, entonces deja de ser incolora y pasa a ser rojiza o fucsia. El pHímetro, entonces, es un implemento que puede hacer medidas de pH colocándose directamente sobre las sustancias. Para nuestra guía de química número 2, entonces contamos con una actividad de 2 páginas, en la cual en la primera actividad debemos observar un video para establecer algunas características y obtener algunos ejemplos de ácidos y bases. También debemos contestar 3 preguntas relacionadas con pH y neutralización. Observaremos un video cortico de 3 minutos en el que nos explicarán por qué son tan peligrosos los ácidos y las bases. Para el segundo punto, accederemos a 2 enlaces en los que nos dan algunos ejemplos de hidróxidos y de ácidos. En este caso, entonces, simplemente debemos completar la tabla escribiendo la fórmula química y los usos de estos compuestos químicos. En la tercera, entonces, es una actividad, es un juego que encontraremos en una plataforma educativa llamada EducaPlus, en el cual entonces relacionaremos el color con su pH correspondiente para algunas sustancias de uso común. Estas sustancias entonces debemos clasificarlas, recuerden, según su pH, si son ácidas, neutras o básicas. Recordemos que para pH neutro se encuentra en una valoración de 7, que para valoraciones de pH menores de 7 hacia abajo se consideran ácidas y que valoraciones por encima de 7 hasta 14 se consideran alcalinas o básicas. En el cuarto punto debemos especificar qué son los indicadores químicos y de acuerdo con la tabla vista en el texto, entonces vamos a escribir qué sustancias dependiendo de ese pH sirven como indicador químico y qué cambio de coloración van a tener. ¿Listo? Por ejemplo, acá entonces tenemos una sustancia A cuyo pH es 4 y debemos buscar un indicador que se encuentre en ese rango. En este caso nos sirve, por ejemplo, el azul de bromocresol, cuya valoración se encuentra pues en ese rango, teniendo un cambio de coloración de celeste a verde. Por último, entonces leeremos qué es un pHímetro y explicaremos en qué consiste. Y para terminar, entonces consultaremos algo sobre la lluvia ácida, realizaremos la lectura y contestaremos 3 breves preguntas. Todo este trabajo se encuentra en la plataforma de Classroom y allí mismo debemos subir nuestros resultados.